Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, en esta hora nuestro Señor, queremos darte las gracias. Primero que todo, Señor, por la gran misericordia que tienes con nosotros, del descanso y de que nos permite, Señor, estar vivos. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que nos concedes. Humildemente venimos y nos presentamos delante de ti, Señor, buscando, Señor, tu consejo, buscando tu palabra, buscando la luz, Señor, que tú has estado derramando sobre todos aquellos que estén dispuestos a verla, Padre Celestial, sobre aquellos que han de prepararse como los 144,000 para estar listos, Señor, para que en el momento en que venga como una sorpresa abrumadora para el resto del mundo y de aquellos en la iglesia que no hayan hecho su preparación, Padre Celestial, nosotros podamos estar entre aquellos, Señor, si somos fieles, en ser levantados, como enseña entre las naciones. Humildemente, Señor, pedimos que al estudiar este tema, las tablas de Habacuc, Señor, tú por favor traigas convicción a nuestros corazones. Traiga, Señor, sabiduría y entendimiento a nuestras mentes para nosotros, Señor, con el único propósito, un propósito práctico, Padre, que es el de obedecerte, el de amarte, el de honrarte en nuestras vidas, Padre Celestial. Por eso buscamos, Señor, una comprensión cada vez más profunda de tu voluntad, revelada en tu palabra, no para llenar nuestra mente de datos, de teoría, Señor, no, sino para que este conocimiento, al colocarlo en el templo del alma, Señor, produzca precisamente con el poder santificador con que viene acompañado de que seamos transformados. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, por tu bondad de permitirnos entender estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, un feliz día, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Sí, bienvenidos todos, en especial los que se unieron en los últimos minutos. Hermano Adiel, hermana Marla, gracias por estar aquí. Muy bien. Ok, hemos estado contemplando, mis hermanas, ¿sí? Bienvenida a nuestra hermana Bielka, gracias por unírsenos. Hemos estado contemplando en nuestras dos anteriores temas, ¿sí? Las primeras dos partes de este tema, las tablas de Habacuc, la cual se titula Liderazgo y Enseñanza, ¿sí? No he podido subir los dos anteriores por las dificultades técnicas que tengo, pero con la ayuda de nuestro Dios, en las próximas horas, si me lo permite, voy a estarlo compartiendo junto con este que esperamos poder abarcar para poder cubrir este tercer tema. Sí. Ahora, antes de iniciar en el punto donde lo dejamos, yo creo que hagamos un resumen, ¿no? Hasta este punto donde hemos llegado. Esta serie de estudios titulada Las tablas de Habacuc, y especialmente este número 3, se enfoca en las verdades contenidas, todos los 3 que hemos visto y las 95, ¿no? En 95 temas, se enfocan en las verdades contenidas en los diagramas, en los carteles proféticos mileritas de 1843 y 1850, y busca establecer, especialmente que la profetisa, la mensajera del Señor, Elena de White, respalda esas verdades y nos presenta la argumentación bíblica y del espíritu de profecía que nos demuestran que rechazar esas verdades fundamentales, mis hermanos, equivale a rechazar el espíritu de profecía. El punto central de esta presentación es que no hay nada que temer del futuro, a menos que se olvide la manera en que el Señor guió y sus enseñanzas en la historia pasada de los Mirelitas. La conducción del Señor y sus enseñanzas están simbolizadas especialmente por la historia del clamor de medianoche, que comenzó en el tiempo de tardanza
como creyeron los mileritas en marzo y luego en abril de ese año de 1844. Y culminó con el cierre de la puerta de la oportunidad o del lugar santo el 22 de octubre de 1844. Esa historia, mis hermanos, hemos estado contemplando que fue diseñada por Cristo para producir un pueblo que pudiera entrar por la fe en el lugar santísimo con Él. Ahora, hay un propósito divino con el chasco y la prueba. La historia milerita, que comprende desde 1798 hasta 1844, sirve como una especie de ilustración de lo que está sucediendo en el fin del mundo. Y fue un proceso de purificación. Es decir, Dios diseñó deliberadamente el primer chasco en la primavera de 1844 para probar los corazones y desarrollar los verdaderos caracteres de su pueblo. Este periodo de prueba o tiempo de tardanza fue altamente necesario para manifestar la verdadera fe. El chasco, mis hermanos, manifestó la existencia de dos clases de adoradores, reflejados tanto en Habacuc, capítulo 2, el versículo 4, cuando nos dice que el justo por su fe vivirá, como en la parábola de las 10 vírgenes. Las vírgenes prudentes, es decir, los que esperaban, tenían el poder regenerador del Espíritu Santo, simbolizado por el aceite, una experiencia personal de fe, y fueron alentadas a esperar pacientemente, creyendo que Dios los había conducido, los había guiado. En contraposición, las vírgenes insensatas dependieron de la fe ajena, se movieron por impulso o miedo y no estaban preparados para la demora, para la tardanza. Y su fe falló cuando llegaron las pruebas. Fueron las primeras en ridiculizar a los creyentes sinceros. Ahora, hay dos aspectos, las enseñanzas proféticas y el error. Es decir, la enseñanza específica que no debe ser olvidada se relaciona, mis apreciadas hermanas y hermanos, con los periodos proféticos que produjeron el tiempo de tardanza. La mensajera del Señor afirma que el diagrama profético de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que su mano cubrió y ocultó un error en algunas de las cifras, figuras, ¿sí?, para que nadie lo viera hasta que su mano fuera removida. Ella misma define que el término cifra en este contexto representa los periodos proféticos, ¿sí? Ahora, los mileritas creían que 3 profecías de tiempo terminaban en 1843, como ellos creían que eran que apuntaban, y luego se dieron cuenta que llegaban hasta 1844. Esas 3 profecías de tiempo específico son los 1335 días, los 2300 tardes y mañanas y los 2520. Después de que la mano del Señor fue removida del error singular, los fieles descubrieron que la misma evidencia que habían presentado para mostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, probaban que terminaban en 1844. Los 1335 fue la única profecía, ¿sí?, que terminaba en 1843. Por lo tanto, el mensaje del clamor de medianoche, que es la enseñanza que produjo esta experiencia, se centró, ¿sí?, en la extensión de los 2520 y las 2300 tardes hasta 1844. Y la primera verdad fundamental que los mileritas recibieron, William Miller recibió, fue respaldada por Elena G. de White, y son los 2520. Ahora, esta corrección condujo al nuevo punto de tiempo en 1844 y manifestó a los verdaderos que esperaban, aunque incluso ellos perdieron parte de su celo inicialmente. El mensaje del clamor de medianoche, es decir, he aquí viene el esposo,
Luego les permitió identificar el día exacto, es decir, el 22 de octubre de 1844, dándole poder al mensaje. Ahora, en este contexto, mis hermanos, en este contexto de prueba y de purificación, el anciano Jeff también introduce el concepto del misterio de iniquidad, que es la obra de Satanás de mezclar el mal con el bien o la verdad con el error en las historias sagradas antes de que el Señor pruebe a su pueblo sembrando la duda. Y fue específicamente en este punto donde nosotros terminamos, ¿sí? Justamente el día de ayer. Y es donde nosotros vamos a retomar. Así que déjenme ubicar justo al punto donde lo dejamos, ya en este contexto de lo que hasta ahora, en este resumen de los puntos principales que han sido presentados. Muy bien. Entonces nos dice, ¿sí? El tiempo de tardanza era altamente necesario. No solo iba a demostrar las dos clases y a comenzar a desarrollar sus caracteres que habían demostrado en esta historia, sino que era necesario para fortalecer a aquellos que iban a salir del lado correcto del asunto. Mi punto es que no puedes separar el tiempo de tardanza del clamor de medianoche o del cierre de la puerta. Así que cuando niegas el clamor de medianoche, ¿qué sucede? Estás negando esa misma historia. Eso es lo que es esa historia. El clamor de medianoche no solo es el mensaje de Samuel Snow en la reunión campestre de Exeter, es esta experiencia. Aquí es donde el Señor estaba guiando. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la conducción del Señor en nuestra historia pasada, excepto que olvidemos esta historia donde Él está llevando a un clímax al Evangelio eterno en la historia milerita, produciendo dos clases de adoradores. Entonces noten verdaderamente, mire, el anciano Jeff ha estado haciendo un análisis, miren, altamente específico sobre lo que el tiempo del cual la mensajera del Señor está hablando cuando dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la conducción del Señor. Y esta es la frase, en nuestra historia pasada. ¿Y cuál es la historia pasada que no debemos olvidar que muestra la guía del Señor? Es precisamente el clamor de medianoche. Y esto lo confirma la primera visión de Elena de White. Así que este grupo, y cuando me refiero a grupo, lo digo como estudiantes de profecía, tienen que ahora reconocen de una manera maravillosa que esa cita está señalando precisamente es al clamor de medianoche. Ahora, justo aquí empieza a partir de aquí lo que vamos a considerar. Nos dice entonces el anciano Jeff, ahora de primeros escritos en la página 74, vamos a abordar qué enseñanza deberíamos temer olvidar. Fíjense que ahora va con la enseñanza. Hasta este punto hemos reconocido cuál es la historia que no podemos, la historia pasada que no debemos olvidar, para que no temamos del futuro. ¿Cuál es la historia? Como ya les dije, es el clamor de medianoche. Pero ahora vamos a empezar a considerar lo que resta del tema es de la enseñanza que no debemos olvidar, ya que la cita señala tanto la guía en la historia pasada, la conducción del Señor, como su enseñanza. Entonces nos dice, citando primeros escritos, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debía ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó un error en algunas de las cifras para que nadie pudiera verlo hasta que su mano se apartó. Ahora, si tuviéramos tiempo, podríamos repasar y mostrar el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad puede tener más de una definición correcta. ¿Sí? No estoy negando, ¿sí? Déjenme ver, sí, creo que
creo que lo había asumido porque por eso me di cuenta, porque es parte del resumen, está justo mucho más acá. Sí, esta parte ya la habíamos, era justo aquí, mis hermanos, mil disculpas. Sí, fue justo en este punto donde lo dejamos, no en el de arriba, sí, que estábamos leyendo, porque ya lo habíamos abarcado en el contexto, me pude dar cuenta, sí, al leer el párrafo, que es parte de lo que ya habíamos resumido. Ahora, es justo aquí. Sí, volviendo y recapitulando justo desde este punto, nos dice entonces, leamos el último párrafo. ¿Sí? Él viene leyendo, esto es, creo que es dones espirituales. Él lo ha mencionado, sí, un poco más acá arriba. Sí. Sí, creo que es dones espirituales que están citando, y entonces nos dice que el último párrafo de esa cita que está tomando dice de la siguiente manera: los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. Por un tiempo, aquellos que no recibirían el mensaje fueron restringidos por medio de actuar los sentimientos de sus corazones, pero el paso del tiempo reveló sus verdaderos sentimientos. Deseaban silenciar el testimonio que los que esperaban se sentían obligados a dar, de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. ¿Qué periodos proféticos? Estos tres, los 2520, los 2300 tardes y mañanas y los 1335. Ese es su mensaje aquí. Ahora dicen, lo entendemos. Estas profecías se extienden ahora hasta 1844. Entonces, ¿cuál es su mensaje? Su mensaje en esta historia del clamor de medianoche son los 2520 y la profecía de los 2300 años. Ese es su mensaje. Entonces sigue leyendo la cita donde dice, por un tiempo, aquellos que no recibieran el mensaje fueron restringidos por miedo de actuar los sentimientos de sus corazones. Pero el paso del tiempo reveló sus verdaderos sentimientos. Deseaban silenciar el testimonio que los que esperaban se sentían obligados a dar, de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Noten la expresión periodos proféticos, plural, hasta 1844. El adventismo laodicense, tan solo negando la realidad de los 2520 como una profecía que fue predicada por nuestros pioneros adventistas, negando la historia, ¿sí? Negando la historia, aún llegando a negar la historia, ¿sí? En esta expresión, los periodos proféticos, tenemos el apoyo del espíritu de profecía, que había más de una profecía que concluía el 22 de octubre de 1844. Y ahí tenemos evidencia, ¿sí? Para entender cómo históricamente se reconoce que los pioneros adventistas no solo predicaron los 2300 tardes y mañanas, sino los 2520 como el periodo profético más largo de toda la Biblia. Sigue diciendo, con claridad los creyentes explicaron su error singular, y dieron las razones por las que esperaban a su Señor en 1844. Sus opositores no pudieron traer argumentos contra las poderosas razones ofrecidas. Noten qué interesante. Sin embargo, la ira de las iglesias se encendió. Estaban decididos a no escuchar la evidencia y cerraron el testimonio fuera de las iglesias para que otros no pudieran escucharla. ¿Qué sucede cuando presentas los 2520 en conexión con los 2300 días? Bueno, en la historia milerita eres expulsado de las iglesias y hay un esfuerzo por silenciar ese mensaje. Dice, aquellos que no se atrevieron a retener de otros la luz que Dios les había dado, fueron expulsados de las iglesias, pero Jesús estaba con ellos y estaba gozoso en la luz de su rostro. Estaban preparados para recibir el mensaje del segundo ángel. Y entonces nos dice, así que lo que estamos tratando de hacer aquí en nuestro estudio sobre los 2520, estamos comenzando nuestro estudio de los afiches, y créanlo o no, lo único con lo que realmente estamos tratando aquí son los 2520. Lo que estamos tratando de mostrarles es que la hermana White, la Elena de White, coloca su sello de aprobación en los 2520. Ella lo acaba de hacer
Si no pueden ver esto, entonces necesitan caer de rodillas, ir al pie de la cruz y suplicar que Jesús quite las escamas de sus ojos. Elena de White acaba de decir que la misma evidencia que los había llevado a predecir 1843 fue vista entonces para probar que estos periodos proféticos terminaban en 1844. Y ella siempre identifica con la expresión los periodos proféticos o las cifras en plural. Solo hay 3 periodos proféticos en este cartel que terminan en 1843. Son los 1335 días que terminan en 1800, ¿sí? Terminan en 1843. Para que ella esté gramaticalmente correcta, tienes que tener un mínimo de 2 periodos proféticos para que ella diga cifras y periodos proféticos. Si hay 3 y quitas 1, entonces los 2 en los que ella está poniendo su respaldo son los 2520 y los 2300 tarde y mañana. No importa lo que su pastor o presidente de la conferencia o teólogo, su esposo o su esposa, o hija o hijo le puedan decir. Lo que está sucediendo en esta historia que acabamos de leer, el Señor estaba produciendo una experiencia donde estaban siendo expulsados de las iglesias para que pudieran tener una experiencia donde pudieran estar de pie. No sobre la influencia de los hombres, sino sobre la influencia de la palabra de Dios. Tenían que tener esa experiencia si iban a tener la fe para moverse al lugar santísimo con Jesucristo. Él los estaba perfeccionando para llevar a una conclusión el evangelio eterno. Bien, ahora en su siguiente pasaje pongo esto en los registros sobre este tema, pero rara vez los leo. Tengo 2 pioneros, Jaime White y Urias Smith. ¿Por qué selecciono a estos 2 pioneros? Porque Jaime White y Urias Smith son los hombres principales a los que los teólogos modernos recurrirán y dirán, pero mira, Jaime White rechazó los 2500 en 1863 y Urias Smith rechaza los 2520 cuando está describiendo pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis en la década de los 70, 1870 y 1880. Porque vamos a volver a esta historia aquí, a 1844, poco después, y ver cómo Jaime y Urias Smith describieron esta misma historia idéntica que Elena de White acaba de describir. Pero ella habla de los periodos proféticos y el Señor removiendo su mano y el error, y ellos también. Pero Elena de White no dice 2520, no dice 7 tiempos, pero Urias Smith y Jaime White sí lo dicen. Ellos dejan claro que los periodos proféticos que se reconocieron en esa historia eran los 2520 y las 2300 tardes y mañanas. Tremendo, mis hermanos, tremendo, porque ¿sí? Estos hombres que son los señalados por el adventismo como siendo aquellos que rechazaron los 2520, no llegan al extravío y al error que lamentablemente ahora, fundamentado sobre sus declaraciones, el adventismo laodicense llega incluso a rechazar la historia, no la verdad. ¿Sí? La verdad la han rechazado, pero ahora quieren rechazar la historia, quieren hacer creer al adventismo de la generación final que los 2520 no, ni siquiera fueron predicados por los mileritas. ¿Sí? Ok, entonces nos dice, este es Jaime White, dice, abre comillas, un objetor, no creo que el clamor de medianoche se haya dado todavía. Nosotros tampoco creemos que el clamor de medianoche haya sido escuchado por otros o que alguna vez lo será. El clamor de Mateo 25:6, he aquí el esposo viene, está en la historia de una boda oriental, pero que un clamor fue dado y recibido completamente por todo el cuerpo del advenimiento de 1844, que se compara bien con el clamor de medianoche de la parábola, no debería ser negado por aquellos que tuvieron una experiencia en él.
¿Con qué está tratando Jaime aquí? Está tratando con la historia donde la gente está haciendo ¿qué? Está rechazando el clamor de medianoche. ¿Qué están haciendo? Se están cayendo del camino. Entonces abre comillas y dice, esto es con lo que están tratando en esta historia. Los hombres con los que trabajan están negando la luz detrás de ellos, están negando el clamor de medianoche. Así que él está respondiendo a esto y nos va a hablar sobre esta historia, abre comillas y entonces cita, continúa la cita, llegó en el momento adecuado. El clamor de la parábola siguió inmediatamente a la demora y al cabecear y dormir. Esto siguió a nuestra demora, habiendo sido chasqueados, y llegó a nuestros oídos mientras estábamos en un estado inactivo. El clamor despertó a las 10 vírgenes y las llevó a arreglar sus lámparas. Esto, asistido por el poder del Espíritu, despertó al pueblo del advenimiento y los llevó a escudriñar la Biblia como nunca antes y a consagrarse a sí mismo y a sus posesiones mundanas completamente al Señor. Aquellos que dieron el clamor de que el Señor vendría en el séptimo mes, 1843 al 44, vieron claramente, y ahora noten, que los periodos proféticos alcanzaban hasta ese tiempo. Por lo tanto, la evidencia que se había presentado de los periodos para probar que el advenimiento sería en 1843, probaba que sería en 1844. Entonces noten cómo utiliza la expresión periodos proféticos. Allí se unen con Elena de White, pero ellos van a ser más específicos. Noten, Jaime White va a ser más específico. Vino entonces un error en el cálculo que terminaban los 2300 días en 1843. Ninguno de los que escribieron contra el advenimiento vio que la mano de la providencia, ¿sí? Y entonces dice allí, señala, ¿no? P mayúscula, providencia, cubrió el error singular hasta que llegó el momento de que fuera visto. El error estaba en tomar 457 años completos de los 2300, lo que dejaba 1843, sin hacer ninguna cuenta de la fracción del año 457 que había pasado cuando salió el mandamiento, desde el cual se calculaban las 70 semanas. Noten esto, tremendo, ¿no? Porque entonces ellos, obviamente, al hacer esto, ¿sí? Ellos llegaron al entendimiento de que era el principio del año 457 que el decreto había salido. Por lo tanto, los 2300 tardes y mañanas se cumplirían al inicio, ¿sí?, de el año de 1843. Sigue diciendo el siguiente párrafo: nuestras mentes fueron dirigidas a ese punto de tiempo, 1843, por el hecho de que la datación de varios periodos proféticos desde aquellos años en los que los mejores cronólogos asignaban el cumplimiento de estos eventos que debían marcar su comienzo, todos parecían terminar ese año. Entonces cierra comillas y el anciano Jeff dice, ahora nos va a decir cuáles son los periodos proféticos que pensaban que terminaban en 1843. Abre comillas y entonces nos dice, esto fue, sin embargo, solo aparente, que terminaban en 1843, van a encontrar que terminaban en 1844, y entonces abre comillas y dice, datamos los 7 tiempos, los 2520 años desde el cautiverio de Manasés, el cual es con gran unión situado por los cronologistas en el año 677. Entonces Jeff dice, los periodos proféticos con los que estaban tratando, abre comillas, esta fecha es la única que hemos calculado para el comienzo de este periodo, y restando 677 de 2520 años, quedaba 1843. Sin embargo, no observamos que esto requerirá 600, no observamos
que esto requeriría 677 años completos antes de Cristo y 1843 años completos para completar los 2520 años, que también nos obligaba a extender este periodo tan adentro de 1844 como hubiera comenzado desde que el comienzo del año 677. Cierra comillas, y entonces Jeff nos dice: los periodos proféticos que la mano de la providencia mantuvo sobre el error usando su terminología incluían los 2520. Entonces, bien, bajemos en la página, y la página hay 5 párrafos, ¿sí? Hay 5 párrafos. Por cuestión de tiempo voy a bajar al último párrafo aquí. Sin duda, entonces abre comillas, ¿no? Sin duda, muchos de los que se unieron al grito general Hosana al Hijo de David. ¿A quién se refiere Jaime White aquí? A la entrada triunfal. Jaime White está comparando la entrada triunfal de Cristo, del tiempo de Cristo, con el clamor de medianoche de los mileritas. Y entonces abre comillas. Sin duda, muchos de los que se unieron al grito general de Hosana al Hijo de David se avergonzaron después de ello, y tal vez hicieron su confesión a los fariseos. Bien, hablando ahora, está comparando a esas personas que retrocedieron de guiar a Cristo hacia Jerusalén con los adventistas que retrocedieron en el gran chasco del 22 de octubre. Abre comillas y sigue citando a Jaime White. Los adventistas no deberían avergonzarse de la misma experiencia que los llamó del mundo y de las iglesias. Entonces dice Jeff, ¿cuál es la experiencia que los llamó del mundo y de las iglesias? Es la experiencia del clamor de medianoche, desde el tiempo de tardanza hasta que la puerta se cierra. Sigue diciendo la cita: los adventistas no deberían avergonzarse de la misma experiencia que los llamó del mundo y de las iglesias y los ha hecho adventistas. La consistencia requiere que reconozcan su experiencia o renuncien al nombre de adventistas. Y entonces Jeff dice: si no crees en esta experiencia, no deberías ser adventista, según Jaime White. Y lo que produjo esta experiencia fue un malentendido de finalización de los 2520 y los 2300 años. Wow, bien claro, precisamente esto allí, por palabras de Jaime White. Una línea de pensamiento más sobre esto de Urias Smith en la misma historia. Noten, abre comillas, y ahora es Urias Smith el que está siendo citado. A medida que el tiempo continuaba más allá de 1843, muchos comenzaron a indagar las razones del chasco con respecto al año de su esperada liberación. Se vio entonces que, comenzando todos los periodos proféticos en los años antes de Cristo, donde siempre hemos fechado su comienzo, no se completarían respectivamente, incluso bajo la suposición de que nuestra cronología y la fecha para el comienzo fueran correctas, hasta algún momento dentro del año de 1844. Y entonces escuchen, esto es de la boca de Urias Smith. Así, los 7 tiempos, los 2520 años, comenzando en el año 677 antes de Cristo, el gran jubileo o los 2450 años, que no está representado en ninguno de estos carteles. Esto lo dice el anciano Jeff. Comenzando en el año 607, los 23 siglos, ¿sí? 23 siglos de Daniel, comenzando en el año 457, como una porción de cada uno de estos años, desde donde se fechaban los periodos proféticos, había expirado antes de la ocurrencia de varios eventos que marcaban su comienzo. Sería necesario que se extendieran tan adentro de 1844 como comenzaron respectivamente después del comienzo de los años antes de Cristo, desde los cuales se calcula para completar el número de años en cada uno. ¡Wow! Tremendo. Entonces, nótense como Urias Smith, ¿sí? Urias Smith está dando testimonio de que el clamor de medianoche, ¿sí?, estaba constituido por estas dos profecías de tiempo, y que fue el entendimiento correcto en base a estas dos profecías
lo que precisamente condujo al 22 de octubre. Así que noten, el testimonio allí está claro, ¿sí? Es lamentable después ver a estos mismos líderes luego, unos cuantos años más, siendo precisamente los que señalaron, ¿sí? Y son los en los que se soporta el adventismo actual para mantener el rechazo a los 2520. Ahora noten, para probar, sigue diciendo, para probar la corrección de la cronología, Urias Smith y Jaime Juan dan testimonio de que los periodos proféticos que reconocieron entonces para concluir en 1844 fueron los 2520 y los 2300 años. Y están usando las mismas expresiones que usaba Elena de White en primeros escritos, en la página 236 en adelante. ¿Ustedes se dieron cuenta? La mano del Señor, que los periodos proféticos, ¿sí? Toda la fraseología usada por Elena de White la usaron ellos, pero ellos, a diferencia de Elena de White, donde Elena de White no menciona los 2520, ellos sí los mencionan. Tremendo, mis hermanos. Por eso es que esto está atado, ¿sí? Está atado el espíritu de profecía, el apoyo que le dio a las conclusiones de los estudios proféticos de los Milleritas. Esto es tremendo. Entonces noten, lo dice precisamente Jeff aquí, noten algo aquí, primeros escritos, página 230, abre comillas y dice, Dios envió a su ángel. Y si bajan hasta la siguiente cita, se señalará, se lo señalaré en la Biblia, en el espíritu de profecía, su ángel es el ángel Gabriel. Dios envió a su ángel para mover el corazón de un granjero. Este es William Miller, que no había creído en la Biblia para llevarlo a escudriñar las profecías. Ángeles de Dios visitaron repetidamente a ese escogido. Alabado sea el Señor. Tremendo el privilegio que tuvo William Miller. Elena de White identifica a William Miller como el escogido de esta historia. Ángeles de Dios visitaron repetidamente ese escogido para guiar su mente y abrir su entendimiento a las profecías que siempre habían sido ocultas para el pueblo de Dios. Noten que cuando dice las profecías que siempre habían estado ocultas, está hablando el tiempo en el que el librito de Daniel estaba como, estaba sellado, cerrado, ¿sí? Y que fue después de 1798, es decir, entre 1816 y 1818, en que los ángeles de Dios visitaron repetidamente a este escogido, a William Miller, para guiar su mente a comprender el estudio profético que había iniciado. Sigue diciendo, el comienzo de la verdad le fue dado y fue llevado a buscar eslabón tras eslabón hasta que miró con asombro y admiración la palabra de Dios. Miren esto. Noten la expresión de Elena de White, porque esta es la cita de primeros escritos. Ella dice, el comienzo de la verdad le fue dado. ¿Cuál es el comienzo de la verdad, mis hermanos? Que le fue dado a Guillermo Miller, que luego ese comienzo de la verdad le permitió encontrar eslabón tras eslabón. Los 7 tiempos. Los 7 tiempos. Fíjense cómo se une el testimonio de Elena de White. Elena de White no lo menciona, no dice los 7 tiempos, nuevamente en esta experiencia, como siendo el comienzo de la cadena de la verdad que le fue dado. Pero la historia, en la biografía, registrada por cierto, escrita por Jaime White, con respecto a William Miller, dice que él, los 2520 lo llevaron a los 2300 tardes y mañanas. Noten qué tremendo, porque el comienzo de la cadena de la verdad, ¿sí?, fue el año 677. Luego él dice, él mismo dice que fue el año 457 y después él dice el año 508, que son los 3 inicios para las 3 profecías o períodos proféticos que lo llevaron a ¿qué año? A 1843. Tremendo, tremendo. Aquí estamos viendo, mis hermanos, de una manera totalmente clara que el espíritu de profecía
cuando está unido con el testimonio histórico de los pioneros, aclara completamente el panorama, sobre todo el apoyo sobre los 2520. Pero esto está para aquellos que quieran verlo. Ahora, sigue diciendo, ¿sí? El comienzo de la verdad, de la cadena de verdad le fue dado y fue llevado a buscar eslabón tras eslabón hasta que miró con asombro y admiración la palabra de Dios. Vio allí una cadena perfecta de verdad. Esa palabra que había sido considerada como no inspirada, ahora se abría ante su visión en su belleza y gloria. Vio que una porción de la escritura explicaba otra. ¿Qué vio? ¿Qué le mostró Gabriel? Gabriel le mostró el método que llamamos texto de prueba, es decir, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Y abre comillas y dice, y el comienzo de la cadena de verdad le fue dado, dice ella. ¿Ven eso? Bien, en la página siguiente, bajando por la cita donde ella identifica que su ángel es Gabriel, Gabriel le dio el comienzo de la verdad. Gabriel le dio el método que llamamos texto de prueba. Ahora está William Miller. Noten lo que va a decir William Miller. De un estudio más profundo de las escrituras, concluí que los 7 tiempos de la supremacía de los gentiles debían comenzar cuando los judíos dejaron de ser una nación independiente en el cautiverio de Manasés, el cual los mejores cronólogos asignan al año 677 antes de Cristo, que los 2300 días comenzaban con las 70 semanas, los cuales los mejores cronologistas fechaban desde el año 457, y que los 1335 días habían comenzado con la eliminación del continuo y el establecimiento de la abominación desoladora. Debían fecharse desde el establecimiento de la supremacía papal y después de la eliminación de las abominaciones paganas, y lo cual, según el mejor historiador que pueden consultar, debería fecharse desde el año 508. Entonces noten qué tremendo esto. Dice Elena de White, dice que Gabriel le dio a William Miller el comienzo de la cadena de verdad, y William Miller está dando testimonio aquí de los 3 puntos de comienzo que se le dieron. Son el 508, el año 677 y el año 457. Se le dieron los puntos de comienzo de estas profecías que condujeron la historia del clamor de medianoche por el ángel Gabriel. Mensajes selectos, tomo 1, página 48. Cambiando de marcha ahora. Entonces cita aquí, abre comillas, Satanás está constantemente introduciendo lo espurio para desviar de la verdad. El último engaño de Satanás será anular el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el último engaño de Satanás? Destruir el espíritu de profecía. Si rechazas estas verdades fundamentales, estás rechazando simultáneamente el espíritu de profecía. Elena de White coloca su respaldo en los 2520, rechaza el 2500 y estás tirando al bebé junto con el agua del baño simultáneamente. Sí, esta es una expresión, ¿no? Elena de White coloca su respaldo en los 2520. Rechazar los 2520 y estás tirando al bebé junto con el agua del baño simultáneamente, ¿sí? Es decir, Elena de White apoyó los 2520, pero si rechazas los 2520, entonces estás rechazando no solo los 2520, estás rechazando a Elena de White misma. Noten, esto es lo que está describiendo esta cita. Satanás está constantemente introduciendo lo espurio para desviar de la verdad. El último engaño de Satanás es anular el testimonio del Espíritu de Dios. Díganme ustedes si no lo ha hecho en esto. Donde no hay visión, el pueblo, ¿qué cosa? El pueblo perece. Ella está hablando aquí sobre rechazar el espíritu de profecía, y en conexión con eso dice que si rechazas el espíritu de profecía, donde hay visión, el pueblo perece. ¿Cuál es la visión que no tiene? Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere.
el que leyere. Si rechazas el espíritu de profecía, vas a estar rechazando esto. Si vas a rechazar esto, estás rechazando el espíritu de profecía. No hay forma, mis hermanos. ¿Sí? No hay forma. Está claro. Noten que sigue diciendo la cita: Satanás trabaja ingenuosamente de diferentes maneras y a través de diferentes agencias para desestabilizar la confianza del pueblo de Dios remanente en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Entonces cierra comillas y dice: a veces cuando pensamos en satánico, pensamos en estas películas mundanas de Satanás luciendo muy siniestro y haciendo actos viles. Pero profetas, patriarcas y profetas, se nos dice que la forma en que Satanás trabaja es a través de insinuar cosas, insinuar dudas. Ese es el ataque satánico contra el que el espíritu de profecía y estas verdades fundamentales por el que realmente debemos preocuparnos. Son hombres en los que se supone que debemos tener confianza, los que insinúan estas dudas. Y entonces dice la declaración de allí, de la mensajera del Señor en esta cita: se encenderá un odio ¿qué? ¿Sí? Un odio contra los testimonios que es satánico. El funcionamiento de Satanás será desestabilizar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede tener un camino tan claro para introducir sus engaños y atar a las almas en sus delirios, si las advertencias y reproches y consejos del Espíritu de Dios son escuchados. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo, porque el comprender esto, ¿sí?, nos ayuda a ver que definitivamente, ¿sí?, el adventismo está siendo llevado por sus líderes precisamente a rechazar el Espíritu de Dios. Está siendo llevado, está siendo conducido en una obra satánica, porque es lo que se está diciendo aquí. Es decir, desestabilizar la fe de la iglesia adventista en los testimonios del Espíritu de Dios, especialmente en relación con estas verdades que ahora entendemos forman parte de la historia que no debemos olvidar, de la guía del Señor, tal cual como fue en el movimiento del clamor de medianoche. Interesante. Ahora noten el anciano Jeff nos dice: lo que estoy diciendo aquí, mientras llevamos a esto a conclusión, la hermana de White dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la conducción del Señor. Y estoy diciendo que la conducción del Señor aquí, de la que ella habla, es la historia del tiempo de tardanza hasta la puerta cerrada. La historia que está representada bajo el término del clamor de medianoche. No tenemos nada que temer del futuro, mis hermanas, a menos que olvidemos cómo el Señor nos guió en la experiencia del clamor de medianoche. Y también no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos las enseñanzas que están conectadas a esta conducción. Y las enseñanzas que produjeron esta experiencia son estas tres profecías de tiempo que comienzan con fechas que le fueron dadas a William Miller. ¿Por quién? Por el ángel Gabriel. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos estas enseñanzas que incluyen los 2520, que produjeron esta experiencia mientras el Señor guiaba a los mileritas a través del clima del Evangelio Eterno. Mis hermanos, ustedes pueden ver esto con claridad. Miren, mis hermanos, ¿se recuerdan que anoche, cuando estábamos hablando del libro de Joel como siendo verdad presente, hablábamos y mencionábamos, como lo hemos hecho anteriormente al contemplar este mensaje, que en el adventismo hay diferentes mensajes que están siendo diseminados como diciendo: esta es la verdad? Hay diferentes ministerios de sostén propio, ¿sí?, que dicen estar predicando el mensaje de la hora. Pero déjenme decirle algo: incluso hay ministerios que se ponen el nombre el clamor de medianoche, pero no entienden esta historia, a tal punto que rechazan, ¿sí?, los 2520 que formaron parte,
¿sí? Fundamental para llevar a la experiencia del clamor de medianoche. Así que cualquier grupo adventista que esté adjudicándose ser el clamor de medianoche debe aceptar que los 2520 estaban incluidos en esa historia como un punto fundamental junto con las 2300 tardes y mañanas. Si no aceptan los 2520, entonces no son el verdadero clamor de medianoche. Y cuando el verdadero clamor, noten qué interesante, porque Guillermo Miller, y eso lo vimos en el primer tema, él tenía un concepto de lo que era el clamor de medianoche, y él está tipificando a los adventistas al fin del mundo, ¿sí? Y recordamos todo lo que sucedió con él, que finalmente él adjuró de el clamor de medianoche, ¿sí? Y eso lo condujo precisamente a no aceptar la verdad del sábado, la verdad del mensaje del tercer ángel. Ahora, noten, esto es exactamente lo mismo, lo que está diciendo Jeff aquí. Ahora, noten, siguiente cita, noten esta otra cita que va a darnos. Una cosa es cierta. Dije sí, debería haber dicho una cosa es cierta. Aquellos adventistas del séptimo día que toman su posición bajo la bandera de Satanás serán los primeros en abandonar su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Rechazas los fundamentos, estás rechazando el espíritu de profecía. Rechazas el espíritu de profecía, estás rechazando los fundamentos. Van juntos. Donde no hay espíritu de profecía, no hay visión. ¿Se recuerdan ustedes anoche que hablábamos de Juan, ¿sí? De Juan siendo un tipo de los 144,000. ¿Se recuerdan que él era perseguido por qué? Dos cosas. Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Entonces noten cómo son inseparables, ¿sí? Tanto en el ejemplo de anoche de Juan como ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted dice que rechaza la Biblia, ¿sí? Usted rechaza el espíritu de profecía. Y si rechazas el espíritu de profecía, estás rechazando los fundamentos. Ahora, noten, dice aquí, donde no hay espíritu de profecía, no hay visión. Continúa la cita diciendo, el llamado a una mayor consagración y a un servicio más santo se está haciendo y continuará haciéndose. Algunos que ahora están expresando las sugerencias de Satanás volverán a sus cabales. Hay quienes están en posiciones importantes de confianza que no entienden la verdad para este tiempo. A ellos se les debe dar el mensaje. Si lo reciben, Cristo los aceptará y los hará colaboradores con él. Pero si niegan a escuchar el mensaje, tomarán su posición bajo la bandera negra del príncipe de las tinieblas. Se me ha instruido a decir que la preciosa verdad para este tiempo se abre más y más claramente a las mentes humanas. En un sentido especial, los hombres y mujeres deben comer la carne de Cristo y beber de su sangre. Habrá, noten, futuro, desde el tiempo de Elena de White, habrá un desarrollo del entendimiento, porque la verdad es capaz de una expansión constante. El divino originador de la verdad entrará en una comunión más y más cercana con aquellos que siguen adelante para conocerlo. A medida que el pueblo de Dios recibe su palabra como el pan del cielo, sabrán que su salida está preparada como la mañana. Recibirán fuerza espiritual como el cuerpo recibe fuerza física cuando se toma aliento. Y entonces continúa diciendo, lo que no entendemos, el plan del Señor al sacar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia y guiarlos a través del desierto de Canaán. A medida que reunimos los rayos divinos que brillan del Evangelio, tendremos una visión clara de la economía judía y una apreciación más profunda de su importante verdad. Nuestra exploración de la verdad está aún incompleta,
Hemos reunido solo unos pocos rayos de luz. Aquellos que no sean estudiantes diarios de la palabra, escuchen esto, aquellos que no sean estudiantes diarios de la palabra no resolverán los problemas de la economía judía, no entenderán la verdad enseñada por el servicio del templo. La obra de Dios es obstaculizada por un entendimiento mundano de su gran plan. El futuro desplegará el significado de las leyes que Cristo, envuelto en la columna de nube, dio a su pueblo. Y entonces Jeff nos dice, lo que quiero que vean aquí es que esos adventistas que reciben la marca de la bestia, que se paran sobre la bandera de Satanás, primero rechazan el espíritu de profecía. Y luego quiero que vean que hay dos clases en este pasaje. Están aquellos que siguen adelante para conocer al Señor, continúan comiendo su carne y bebiendo su sangre, continúan estudiando de la palabra de Dios por el desarrollo de la verdad, porque el desarrollo de la verdad no está terminado, y van a tener cosas que decir sobre el servicio del santuario que no se han dicho todavía. Van a estar haciendo énfasis en el cambio de dispensación que tuvo lugar en el tiempo de Cristo, prefigurando el cambio de dispensación que tuvo lugar en el tiempo de los mileritas, que apunta hacia adelante, hacia el cambio de dispensación que Cristo logra cuando cambia del juicio de los muertos al juicio de los vivos. Van a tener cosas que decir sobre quiénes son los 7 ángeles en el santuario que Dios usa para traer juicio sobre estas historias, porque eso es dirigido desde el santuario. Van a tener cosas que decir sobre el santuario, sobre cómo el Señor marca sus movimientos en estos cambios de dispensaciones mediante el derramamiento de su espíritu. Así que un par de citas más, casi terminamos. Noten que ya estamos justo en el fin, justo hemos cubierto esto. Entonces nos dice, esos adventistas del séptimo día que rechazaron el clamor de medianoche se caen del camino. Y lo que están rechazando son las conducciones del Señor y sus enseñanzas doctrinales que produjeron la historia del clamor de medianoche. Eso es lo que tenemos que temer, rechazar esas enseñanzas, no entender esa experiencia. Al hacerlo, estamos rechazando el espíritu de profecía. La hermana White coloca su sello de aprobación en los 2520 y vamos a mostrar cómo ella coloca su sello de aprobación en otras verdades de este cartel, el cartel profético. Pero en el fin del mundo, cuando todo esto llegue a su clímax del evangelio eterno en nuestra historia, encontraremos que el adventismo se enfrenta a un proceso de prueba de 3 pasos que ha sido prefigurado. ¡Wow! Tremendo. Noten cómo él está diciendo esto ya y es luego de julio de 2023 cuando toman estas palabras un significado tremendo, ¿no? Entonces dice, la gente que está en el lado equivocado del asunto ha sido prefigurada nada menos que por William Miller. Repasamos esto temprano en la primera presentación. William Miller cometió 3 errores. ¿Recuerdan cuáles fueron? Él rechazó el clamor de medianoche, se cayó del camino al mundo malvado de abajo, confió en la influencia humana después de eso, Joshua Hines, y luego rechazó el sábado. Y hubo una pregunta que surgió en esa presentación. ¿Rechazó el sábado o rechazó el santuario? Hermanas y hermanos, la enseñanza del cambio de santuario, siendo la tierra al santuario en el cielo, en ese periodo de tiempo, Miller pudo no haber llegado a entender eso. Pero el punto de esa verdad es que cuando Elena de White entró en el santuario, fue guiada al lugar santísimo y fue a mirar dentro del arca del pacto. Y cuando miró en el arca del pacto, vio los mandamientos de Dios y vio los 10 mandamientos. Vio que el mandamiento del sábado tenía un brillo santo a su alrededor. Lo que William Miller rechazó fue la ley de Dios, que era el sábado. Así que Miller rechazó el clamor de medianoche, luego se apoyó en la carne y luego recibió la marca de la bestia. Esto, mis hermanos, se repite en el final del mundo. Noten esta siguiente cita
Testimonios, volumen 5, página 211. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, fue la primera en sentir este golpe de la ira de Dios. Los ancianos a quienes Dios había dado gran luz y que habían actuado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su confianza. Cierra comillas y dice, ¿qué está comentando ella aquí? Ella está comentando sobre Ezequiel 8 y 9, es decir, el sellamiento. Y la hermana White dice que el sellamiento en Ezequiel capítulo 9 es el mismo sellamiento de Apocalipsis 7. Así que está hablando del periodo de tiempo del sellamiento de los 144,000. Ella dice que aquellos que deberían ser los guardianes habían traicionado su confianza, habían tomado la posición de que no necesitamos buscar milagros y la marcada manifestación del poder de Dios, como en tiempos pasados. Los tiempos, ¿qué cosa? Los tiempos han cambiado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su primer error? Lo que tuvo lugar en esa historia, en el clamor de medianoche, no se repite, hermanos y hermanas. Están oponiéndose al clamor de medianoche, se están cayendo del camino. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para visitar a su pueblo en juicio. Así, paz y seguridad es el grito de hombres que nunca dan sus voces como trompeta para mostrar a su pueblo sus transgresiones y la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, doncellas y niños pequeños perecen juntos. ¡Wow! Jeremías, mis hermanos, está hablando del segundo fracaso de William Miller. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si confías en un hombre, tu corazón se aparta del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El primer rechazo, al final, es el clamor de medianoche. Una repetición de la manifestación del poder de Dios. El segundo, apoyarse en la carne. El tercero, mis hermanos, es la ley dominical. Y dice, solo puede haber dos clases. Cada partido está distintamente estampado, ya sea con el sello de Dios, del sello del Dios vivo, o con la marca de la bestia. Cada hijo e hija de Adán elige ya sea a Cristo o a Barrabás como su general. Y todos los que se colocan del lado de los desleales están parados bajo la negra bandera de Satanás. Una cosa es cierta, esos adventistas del séptimo día que toman su posición bajo la bandera de Satanás renunciarán a su confianza en el espíritu de profecía. Y el adventismo, mis hermanos, repite el proceso de prueba de 3 pasos que William Miller sintió. Pero William Miller, los ángeles están esperando para llevarlo y levantarlo a casa con su Salvador. Los adventistas que reciben la marca de la bestia no son los ángeles los que están esperando por ellos. Dice, una y otra vez se me ha mostrado las experiencias pasadas del pueblo de Dios. No deben contarse como hechos muertos. No deben tratarse el registro de estas experiencias como trataríamos el almanaque del año pasado. El registro debe mantenerse en mente porque la historia ha de repetirse. ¿Por qué necesitamos recordar el clamor de medianoche? Porque la historia se va a repetir. Esa historia aquí, en esta historia, sí, esta historia se va a repetir y lo hará. Y ella lo acaba de decir, hay 1,000,000 de formas de mostrarlo. ¿Cuál es el mensaje aquí que va a causar zarandeo? Son los 2.520 y los 2.300. Va a sacar a la gente de las iglesias por esto. Pero, ¿se va a repetir realmente esta historia del clamor de medianoche o es solo alguna historia? Noten lo que Jeff está diciendo aquí, ¿no? ¿Será que se va a repetir, mis hermanos? Tal cual como se dio en el tiempo milerita. Definitivamente se dio
casi una copia al carbón, ya que ahora entendemos que el clamor de medianoche, esa historia, comienza con un chasco, comienza con el primer chasco y termina con el gran chasco. Noten esta siguiente cita: hay un mundo yaciendo en maldad, en engaño y delirio, en la misma sombra de la muerte, dormido. ¿Quiénes están sintiendo la angustia del alma para despertarlo? ¿Qué voz puede alcanzarlo? Mi mente fue llevada al futuro. Cuando se dará la señal, he aquí el esposo viene, salida a recibirle. Pero algunos habrán demorado en obtener el aceite para reabastecer sus lámparas, y demasiado tarde encontrarán que el carácter que está representado por el aceite no es transferible. Esta historia, mis hermanos, noten lo que él va a decir, se repite al pie de la letra, al pie de la letra. Elena de White entendió que los 2520 eran una profecía de tiempo válida y que fue usada por el Señor para producir el tiempo de tardanza, el chasco, el cual creó la experiencia que preparó a hombres y mujeres para moverse por fe al lugar santísimo con Cristo. Alabado sea el Señor. No hemos tratado de probar los 2500 desde la Biblia hasta ahora en este estudio de las dos tablas de Habacuc. Primero vamos a ser claros en que Elena de White respalda estas doctrinas que están siendo rechazadas por el adventismo hoy. Luego pasaremos al estudio bíblico. Oremos. Y entonces está finalizando, ¿sí? La temática en esta hora con la oración, la cual podemos hacer nuestra en esta mañana. Dice: Padre Celestial, deseamos ser ese grupo que Elena de White vio con Cristo frente a ellos y el clamor de medianoche detrás de ellos en el camino, dirigiéndose a la tierra nueva. Amén, mis hermanos. Estamos en esa experiencia ahora, pero sabemos que hubo algunos en ese camino que negaron la luz detrás de ellos y se cayeron. No deseamos estar entre esa clase. Queremos permanecer en el camino. Y sabemos que nos has dicho que lo único que necesitamos temer, que olvidemos cómo nos guiaste y las enseñanzas que usaste para guiarnos en nuestra historia, en nuestra experiencia pasada. Te agradecemos, Señor, que produjeras el proceso de purificación, el clímax del Evangelio eterno en la historia del clamor de medianoche. Y queramos estar entre aquellos que se benefician de esa luz, que se benefician de esas enseñanzas y pasan por la experiencia similar cuando se repita aquí al fin del mundo, de una manera fiel, para que podamos estar entre aquellos que son levantados como un estandarte en la pronta venida de la ley dominical. Te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Noten cómo él dice esta última declaración que pareciese el Jeff de julio de 2023 cuando él dice, y pasan por la experiencia similar cuando se repita aquí en el fin del mundo de una manera fiel. Y entonces viene la declaración: para que podamos estar entre aquellos que son levantados como un estandarte en la pronta venida de la ley dominical. Esa expresión, ¿sí?, está justo en este tema al final, y es justo la expresión que ahora escuchamos cuando hemos entendido que esta historia, mis hermanos, ha llegado en el tiempo a alcanzarnos, el clamor de medianoche. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Alabado sea el Señor. No sé si hay algún comentario antes de que finalicemos con una oración. Sí. Definitivamente está claro. El Señor deja claro estos asuntos para nosotros. Sí. No hay forma, sí, de que esto no esté claro en la mente de aquellos que lo estudian y que están dispuestos a recibirlo. Sí. Oremos, mis hermanos. Oremos. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, Señor. Gracias, Señor. Gracias enormemente, Señor, por su gran misericordia, por incluirnos, Padre Celestial,
entre aquellos que reconocen, Señor, esta historia, que reconocen y que hemos buscado, Señor, entender este tema de los 2520. Permite, Padre Celestial, que la obra de la purificación de nuestras almas, la obra de obtener la victoria total sobre el pecado, la obra, Señor, de que tu carácter sea totalmente reproducido en nuestro carácter. Señor, te pedimos, te suplicamos, Señor, que la hagas completa en nuestra vida. Te necesitamos, Padre Celestial. A cada paso, Señor, cuánto quisiéramos tener en nuestra mente, Señor, continuamente estas verdades, de manera, Señor, que nuestra mente, nuestros pensamientos sean cautivos, Señor, a ti y a tu verdad. Gracias, Padre Celestial, por esta obra maravillosa que estás haciendo con nosotros. Gracias, Señor. Entendemos de que somos deudores tuyos y que, Señor, debemos compartir con otros. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, tu compañía para el resto de actividades en este día. Bendícenos, Padre, en las diferentes actividades que tenemos, mis hermanos que me acompañan y este servidor. Todo esto lo pedimos, todo esto lo ponemos, Señor, en tus manos y en tus hombres gloriosos, porque tú has dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Y eso, Señor, lo hacemos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.